Buenos días, saludos. Le habla el profesor Pedro Canelo Torres de la institución educativa John F. Kennedy. Hoy estaremos desarrollando el tema Planteamos conclusiones sobre la utilidad de las funciones cuadráticas al determinar el espacio para practicar actividades físicas. Comencemos. Aquí podemos ver los dos días que vamos a desarrollar en nuestra institución educativa. En la parte de arriba está el título de la semana. Propósito de la semana 23. Aquí también podemos ver el propósito que vamos a desarrollar en esta semana en nuestra institución educativa. Situación significativa. También el sedentarismo en la población. También podemos apreciar que esta es la situación significativa de toda la experiencia. Número 6. Algunas medidas de altura en salto de los animales. Aquí vemos unas cuantas medidas de salto de los animales, ¿no? Pues aquí podemos apreciar que el canguro nos dice que salta 2,70 metros, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? ¿Para qué nos sirven estos datos? Para poder resolver problemas, ¿no? Y hallar su altura máxima. Ejemplo de simetría. En esta figura nosotros podemos observar de que se está partiendo por en medio de la figura correspondiente, ¿no? Cuando nosotros partimos por en medio de una figura determinada, estamos trazando el eje de simetría. Una función cuadrática es de la forma f sub x igual a un ax al cuadrado más bx más c. Su gráfica de esta función es una parábola. Caso 1. Cuando el a es menor que 0. En otras palabras, cuando aquí existe un número negativo, la gráfica se va a abrir hacia abajo. Y el punto que observamos en la parte de arriba se le conoce como el punto máximo. En el caso 2, aquí podemos apreciar de que el a es mayor que 0, entonces la gráfica se va a abrir hacia arriba y el punto de abajo vamos a conocerlo como también punto mínimo. ¿Cuál es el dominio de esta función? Nosotros podemos decir que aquí es los reales, ¿no? Para el caso 1, el rango de la función van a ser desde menos infinito hasta el punto de llegada, ¿no? En el eje Y. Eso va a ser un valor de k. Y en lo que es en el segundo caso, dominio de la función también es los reales, pero el rango de la función va a partir desde un punto k hasta el más infinito. Principales fórmulas. Podemos apreciar acá la fórmula para hallar el vértice de una parábola. ¿Dónde vamos a tener esto? En una función cuadrática completa, ¿no? A sub x al cuadrado más bx más c. Podemos ahí observar que el vértice de la parábola está conformado con dos elementos, ¿no? Menos b sobre 2a y el otro elemento menos b cuadrado más 4ac sobre 4a. Fórmula de la ecuación de la parábola. Aquí podemos apreciar y menos k es igual a un a que multiplica por el cuadrado de x menos h. Entonces decimos que el vértice de una parábola está conformado por h, k. Aquí también observamos otra fórmula de la ecuación también de la parábola. Nos decimos acá que f de x es igual a un a que multiplica a un x más h, todo eso al cuadrado más un k. Problemas. 1. Hallar el vértice de la parábola correspondiente a la función f de x igual a menos x al cuadrado más 6x más 2. Encontrar el dominio de la función, rango de la función y su simetría. A ver, vamos aquí a resolver este ejercicio. Decimos que un f de x es igual a un ax al cuadrado más bx más c. El ejercicio que nos están dando es un f de x igual a menos x al cuadrado más 6x más 12. A ver, sacamos todos los coeficientes y decimos que a es igual a menos 1, b igual a 6 y c igual a 12. Vamos a reemplazar estos coeficientes en la fórmula del vértice de la parábola. Observamos allí, decimos menos b, pero b vale 6, menos 6. Sobre 2a, a vale menos 1, segunda componente.
menos b cuadrado, o sea, menos 6 al cuadrado, más 4 por a vale menos 1, por c vale 2, sobre 4 por a vale menos 1. Al momento de operar allí decimos, ¿no? Menos por 6, menos 6. 2 por menos 1, menos 2. Menos 6 al cuadrado, menos 36. Al multiplicar más por más, aquí la segunda parte me va a salir menos. 4 por 1 es 4 por 12, sería 48, ¿no? Sobre 4 por menos 1, menos 4. Al momento de operar allí, a la división, hacemos la división de signos, ¿no? La ley de los signos, menos entre menos sería 3. Y menos 36 menos 48, allí me sale menos 84. Dividido entre menos 4, signos iguales allí es positivo, ¿no? Eso me va a salir 21. Entonces el vértice de la parábola es de 3,21. A ver, vamos a llevarlo por el software matemático interactivo, el GeoGebra, ¿no? Hemos querido representar aquí en el GeoGebra y observen aquí está su gráfica correspondiente. Aquí me dice el punto máximo 3,21. En esta gráfica de aquí he trazado un eje hacia abajo, ¿no? Por la parte y media de la parábola, y eso decimos que es un eje de simetría. ¿Cómo podemos hallar el dominio y el rango de la función? Como esta gráfica se va a abrir hacia el menos infinito para abajo y hacia el más infinito para el otro lado, decimos que el dominio es el conjunto de los números reales. ¿Y cómo se halla el rango de la función? En este caso se va a ir hasta menos infinito y va a llegar hasta su punto máximo acá, ¿no? En el eje Y tenemos 21. Entonces, ¿cómo ponemos el rango de la función? Desde menos infinito llega hasta 21. ¿Ven? Aquí está, este es su punto máximo, entonces este sería su rango, ¿no? A ver, situación número 1, el salto del delfín. Aquí tenemos una situación significativa. Un delfín realiza saltos cuya trayectoria es una parábola que está dada por la función cuadrática f de t igual menos t al cuadrado más 6t, punto y coma, ¿no? T está entre 0, mayor o igual que 0, y menor o igual que 6, donde t es el tiempo en segundos y f de t es la altura en metros que alcanza el delfín en un determinado instante. Pregunta número 1. Calcular la altura máxima que alcanza el delfín y en qué instante cae. Pregunta número 2. Grafica el salto del delfín y averigua cuánto demora en caer desde que alcanzó la altura máxima. Pregunta 3. Encontrar el dominio y rango de la función que recorre el delfín, reconocer y trazar su eje de simetría. A ver, vamos a resolver este problemita. También aplicamos el GeoGebra y vamos a encontrar aquí su gráfica. Me dice que tiene un punto máximo de 3,9. A ver, respondemos a la pregunta número 1. Calcula la altura máxima que alcanza el delfín y en qué instante cae. Respuesta. Vamos a apreciar ahí el punto de altura máxima. Decimos que la altura máxima es de 9 metros y cae en 3 segundos. Quiere decir que cuando llegue a esa altura máxima, ahí va a caer, ¿no? Su espacio en el eje X está señalando 3, ¿no? Por lo tanto es 3 segundos. 2. Grafique el salto del delfín y averigua cuánto demora en caer desde que alcanzó la altura máxima. Respuesta, ¿no? Demoró 3 segundos en caer desde la altura máxima. 3. Encontrar el dominio y el rango de la función que recorre el delfín. Reconocer y trazar su eje de simetría. En este caso, estamos apreciando ahí que t está entre mayor o igual que 0 y menor que igual que 6. En este caso es una gráfica limitada, ¿no? En el dominio. Entonces eso de ahí representa el dominio, ¿no? Un intervalo desde 0,6 cerrado en ambos lados. Y el rango de la función nace desde menos infinito y llega hasta 9. Ese sería el rango. Trazamos el eje de simetría. A ver, chicos, miren aquí. Tenemos la misma gráfica que hemos hecho por GeoGebra. Cuando nosotros trazamos por la parte de en medio de esa parábola, decimos que estamos trazando un eje de simetría.
A ver, vamos a hallar por un segundo método, ¿no? Por el vértice de una parábola. Observen aquí tenemos la fórmula del vértice. Decimos que f de t es igual a menos t al cuadrado más 6t. Es mayor o igual que 0 y menor o igual que 6. Sacamos sus coeficientes aquí, en esta función. Decimos que a es igual a menos 1, b es igual a 6, c no existe, entonces eso de ahí va a valer 0. Vamos a hallar el valor de t. T es igual a menos b sobre 2a. Decimos aquí que el b vale 6, menos 6, sobre 2 por a, menos 1. A ver, t va a ser igual menos por 6 menos 6. 2 por menos 1, menos 2. Menos entre menos da más y 6 entre 2 sería 3. Hemos encontrado el valor de t. A ver, aquí hay una forma también para poder hallar el valor de la función t, ¿no? Igual a menos t al cuadrado más 6t. El t vale 3, lo voy a reemplazar aquí en esta función. F de 3 es igual menos t al cuadrado, 3 al cuadrado, más 6 por t, t vale 3, lo reemplazo allí, ¿no? Función de 3 es igual, menos 3 al cuadrado es 9, más 6 por 3 sería 18. Signo diferente se va a restar, se coloca el signo del número mayor. Entonces la función de 3 es igual a 9. Pero también lo podemos sacar utilizando la segunda componente de lo que es el vértice, ¿no? K es igual a menos b cuadrado más 4a por c sobre 4a. Vamos a reemplazar aquí. Menos b vale 6, 6 al cuadrado. Más 4 por a vale menos 1 por c que vale 0. Observen aquí, menos 6 al cuadrado menos 36. La segunda parte, cuando yo multiplico más 4 por menos 1 por 0, ahí me hace 0, ¿no? Entonces solamente la parte que está quedando en la parte de arriba es menos 36. Entre menos 4 hacemos la división de signo ahí, ¿no? Menos entre menos da más, 36 entre 4 es 9. Entonces decimos que el vértice de esta parábola es 3,9. A ver, aquí estamos haciendo su gráfico del delfín, cómo está saltando, ¿no? ¿Cuál es su función? El punto máximo ahí, ¿no? Es el par ordenado 3,9 y observamos en el eje X que de 0 está empezando, ¿no? Hasta que llegue a la altura 9, ahí hace un tiempo de 3 segundos. Pero hasta cuando cae, va a caer en 6 segundos. Significa que desde 0 llega a su punto máximo y cae hacia el otro lado, ahí su tiempo total sería 6 segundos, ¿no? Situación número 2. El equipo peruano de natación participó en los Juegos Panamericanos del año 2019. Su presentación lo realizó en la piscina olímpica de Tokio, cuya trayectoria fue visualizada por las cámaras de monitoreo de los jueces principales, lo que está representado por la siguiente función. F de P igual P al cuadrado menos 8P más 18. Pregunta 1. Calcula la profundidad mínima que alcanza la primera nadadora y en qué instante. 2. Averigua cuánto demora en llegar a su punto mínimo. 3. Encontrar el dominio y rango de la función del recorrido, del nado. Reconocer y trazar su eje de simetría. 4. Después de haber realizado su gráfica, realiza 4 traslaciones. A la derecha, a la izquierda, arriba y abajo. Estas son la forma como se va a trasladar la parábola, ¿no? A ver, por GeoGebra, cuando nosotros representamos esa función, esa gráfica observamos que se está abriendo hacia arriba, ¿no? Porque es positivo. ¿Y cuál es su punto mínimo? Su punto mínimo es 4,2. ¿Qué significa esto? Vamos a interpretar. Respondemos. Calcula la profundidad mínima que alcanza la primera nadadora y en qué instante cae, ¿no? La profundidad mínima es de 2 metros y cae en 4 segundos. La pregunta 2. Averigua cuánto demora en llegar a su punto mínimo. Respuesta. Demoró 4 segundos en caer desde la altura mínima, ¿no? A ver acá. 3. Encontrar el dominio y rango de la función del recorrido. Del nado, reconocer y trazar su eje de simetría. Fíjense aquí, como esta gráfica se va a abrir hacia arriba, entonces se va a ir al infinito negativo y para la derecha al infinito positivo. Todo eso, entonces decimos que es el conjunto de los números reales. El rango de la función, ¿de dónde nace? Nace del punto de corte de Y, en este caso 2, cerrado en 2, y se va a ir para arriba, ¿no? Se va entonces al infinito positivo.
El rango de la función decimos que es cerrado en 2 y abierto hasta el más infinito. Trazamos el eje de simetría. Fíjense acá, como la gráfica se está abriendo para arriba, voy a trazar un eje por el punto máximo, en línea directa hacia arriba, y esa línea lo va a partir a la parábola en dos partes iguales. A eso decimos que es el eje de simetría. A ver, aquí tenemos un esquema práctico para poder hacer las traslaciones, ¿no? Esquema práctico para trasladar parábola. Función, fíjense acá, f de x igual a un x al cuadrado más c. Cuando nosotros observamos acá en la figura inicial, f de x igual a un x al cuadrado. Fíjense que si yo le aumento una constante o un número, esa traslación se va a ir de acuerdo a esa cantidad de números que yo le voy a colocar. Se va a ir hacia arriba. Pero ¿qué pasa si a la función original yo le quito unas unidades, ¿no? Entonces esa gráfica se va a ir hacia abajo. Fíjense acá, la función f de x igual x más c al cuadrado. En el término cuadrático, cuando yo le aumento ahí una unidad, aparentemente se tiene que ir a la derecha, pero en este caso se va a ir a la izquierda, ¿no? Es lo contrario de lo que nosotros estamos colocando acá. Y cuando tengo una función de x en el original, en el término cuadrático, yo le quito una cantidad determinada de número, ¿no? De movimientos, traslaciones, la gráfica se va a ir a la derecha, ¿no? A ver, ejemplo. Aquí tengo, vamos a hacer la traslación inicial, por ejemplo, f de p es igual a p cuadrado menos 8p más 18. Este es el original, ¿ah? ¿Qué pasa si yo le agrego a este 18 dos unidades? Fíjase, aquí se está corriendo, como le estoy agregando dos unidades, acá estaba en el eje Y en 2, ¿no? Yo le agregué dos unidades y aquí va a subir 2, ¿ven? Se va a ir para arriba, ¿ven? 2 espacios más. Ya no está en 2, ahora está en 4, ¿ven? ¿Ya? De acuerdo a la cantidad que yo estoy moviendo, como es positivo, se va a ir para arriba. Fíjense acá, aquí tengo otro caso. El original es p cuadrado menos 8p más 18. ¿Qué pasa si a ese término cuadrático de ahí, a ver, yo le quito, a ese 18 le quito dos unidades? Y fíjense acá cómo quedaría la función. La función quedaría p cuadrado menos 8p más 16. Como le quité dos unidades, está corriendo para abajo, ¿ve? ¿Sí? Ya no está en el punto 2, ahora está en el punto 0, ¿ve? Fíjense, ¿ve? Va a correr hacia abajo. ¿Qué pasa cuando tengo acá, le agrego al término cuadrático? Mira, f de p es igual a p al cuadrado menos 8p más 18. Observen aquí, le estoy agregando aquí una unidad aquí al término cuadrático, no se olvide, como es positivo acá, aparentemente se va a la derecha, pero en este caso se va a ir a la izquierda, ¿ve? Acá empezó en 4, miren, fíjense, el punto acá, el eje de corte de x, aquí está en 4. Pero como yo le agrego una unidad, se va a ir a la izquierda una unidad, ¿ve? Ya no está ahora en 4, ahora aquí aparece en 3, ¿ve? En el punto mínimo, observen, está disminuyendo una cantidad. O sea, yo le aumento acá y se va a la izquierda, ¿no? A ver, tengo otra traslación. F de p es igual a p al cuadrado menos 8p más 18. Observen el término cuadrático. Ahora le voy a quitar una unidad al término cuadrático, ¿no? Lo demás sigue igual, ¿ve? Sigue igual. Como le quito una unidad acá, aparentemente se debe ir a la izquierda. Aquí se va a ir a la derecha. Observen el punto mínimo acá. Está en 4, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando yo le quito una unidad, se va a ir a la derecha, ¿no? Está en 4, ahora se va a 5, ¿ven? Y esta es la traslación, ¿ven? A la derecha, a la izquierda, arriba y hacia abajo. Retos para la casa. Jóvenes estudiantes, aquí le estamos dejando 3 ejercicios tipo para que ustedes puedan desarrollarlo en casa y puedan completar sus aprendizajes. Te invito a ver más videos solamente suscribiéndote a mi canal. En la próxima semana estaremos publicando otros videos. Muchas gracias, jóvenes. Hasta la próxima.